Naruto gruñó algo ininteligible mientras su despertador sonaba ruidosamente en su oído, sacándolo del sueño. Se dio la vuelta para golpearlo con la mano, solo para descubrir que estaba un poco más cerca del borde de la cama de lo que recordaba. Con un gruñido apagado, se golpeó la cara contra el suelo, mirando fijamente la alfombra e intentando quemar un agujero hasta el piso de abajo solo con su mirada. Cuando finalmente terminó de jurar venganza contra las alarmas, las alfombras, las camas y las mañanas en general, se puso de pie y se tambaleó hacia su cocina. Después de comer, echarse un poco de agua en la cara y cambiarse la mitad de la ropa, Naruto comenzó su rutina de ejercicios matutinos, que consistía principalmente en dominadas, abdominales, flexiones y un poco de entrenamiento con sus cadenas. Solo podía hacer entrenamiento de velocidad al aire libre. La última vez que había intentado hacerlo en su habitación, subiendo por las paredes y el techo, había despertado a todo el bloque de apartamentos. Era bastante desagradable tener el equivalente a un batallón entero de Anbu mirándolo con enojo desde la puerta de su casa, una experiencia que no quería repetir. Después de una ducha y el resto de ese cambio de ropa, estaba afuera, saltando por los tejados mientras el sol se elevaba lentamente en el horizonte. Se había convertido en un hábito durante los últimos 6 años de su vida levantarse al amanecer, un hábito que no abandonaría pronto. Además, significaba que podía moverse por el pueblo sin tener que tratar con la gente, ni siquiera los comerciantes estaban tan locos como para levantarse tan temprano. Tal vez tuviera que lidiar con alguna patrulla Anbu ocasional, pero generalmente lo dejaban tranquilo. Encontraba diversión en eso y lo apreciaba, incluso si el agradecimiento no se lo decía en voz alta. Todo esto se había convertido en una especie de rutina después de los exámenes de Jounin hace casi 2 meses. Levantarse, hacer ejercicio, ducharse, vestirse, ir a la oficina de misiones, aceptar una misión, volver, ducharse, desvestirse, hacer ejercicio, irse a la cama, repetir. Había estado haciendo esto sin parar, apenas descansando entre misiones. Al principio, el Hokage había estado satisfecho con su ética de trabajo, tomándolo como una señal de que los Anbu lo habían entrenado bien, lo cual era cierto. Sin embargo, cuando esto continuó después del primer mes, comenzó a recomendarle a Naruto que bajara el ritmo. Afortunadamente, no había nada que limitara la cantidad de misiones que un Jounin podía aceptar, por lo que técnicamente el Hokage no podía detenerlo excepto dándole una orden. Si era honesto consigo mismo, Naruto no estaba seguro de por qué se esforzaba tanto, aunque le servía como un excelente entrenamiento. Ciertamente no era por ninguna obligación hacia la aldea, en lo que a él respectaba, podía arder mientras estaba en una misión y apenas pestañearía. No, a menos que se lo ordenaran como le habían entrenado, o que sus compañeros de escuadrón estuvieran en peligro inmediato, Naruto tenía muy pocos reparos en proteger a su aldea. Algunos podrían haber encontrado este comportamiento y actitud preocupantes, especialmente por parte de los Jinchuriki de la aldea, y probablemente tendrían razón. Aún así, a Naruto no le importaba demasiado. También estaba el hecho de que lo mantenía fuera de la aldea, es decir, lejos de cierto Tokubetsu Jounin de cabello morado. Anko, por alguna razón que parecía más allá de la capacidad de comprensión de Naruto, había adquirido el hábito de rastrearlo mientras estaba en la aldea y molestarlo. Hace unas semanas, Naruto había dejado de contenerse, atacándola activamente si se acercaba demasiado. Sin embargo, la mujer era muy flexible y a menudo podía maniobrar para esquivar sus cadenas. Su lugar favorito para establecerse parecía ser sus hombros, cabalgando con una sonrisa feliz como si fuera un extraño caballo bípedo. También estaban los flashbacks. Desde la reintegración a la corporación Shinobi estándar, Naruto había notado un aumento en los recuerdos de Kusina apareciendo en su cabeza. Nada debilitante, o incluso tan doloroso, pero era irritante. La gente lo miraba raro cuando de repente se inclinaba, con la mano agarrada a su cabeza por el dolor. Probablemente contribuyó bastante a la imagen demente que la mayoría de la gente tenía de él. Naruto lo atribuyó al hecho de que en Konoha había más desencadenantes de los recuerdos, lugares que Kusina conocía o frecuentaba, personas que había conocido, ciertas frases que había escuchado. Era agravante. Aunque, si Naruto fuera realmente honesto consigo mismo sobre su adicción al trabajo, era solo algo que hacer.
Fuera de Anbu se encontró carente de motivación para hacer algo. Formar una rutina parecía la mejor manera de superar esto. Anteriormente tenía sus órdenes y sus compañeros de equipo para empujarlo, para hacerle saber lo que debería estar haciendo. En contraste, su nueva libertad como Jounin era casi enloquecedora. Ahora, en esos raros momentos libres en los que realmente se encontraba, había comenzado a simplemente pensar. Había sido en algún momento a mediados del segundo mes cuando admitió que realmente extrañaba su tiempo en Anbu. Extrañaba la dirección, el sentido de propósito y, sobre todo, extrañaba a sus compañeros de equipo. Las misiones ahora eran tranquilas, sin las bromas que soltaba Tako, ni las observaciones infantiles de Kuma ni las ocasionales palabras de sabiduría de Saru que siempre parecían apropiadas para la situación. Curiosamente, incluso extrañaba el silencio de Nezumi, si es que eso tenía algún sentido. No se había dado cuenta de cuánto tiempo él y su escuadrón permanecieron fuera de la aldea hasta que ya no estaba entre ellos. En los últimos 2 meses los había visto 3 veces y nunca regresaban por más de un día. Eran conocidos como el escuadrón de problemas por una razón: cuando se quedaban en un lugar durante demasiado tiempo, las cosas malas parecían gravitar hacia ellos. Así que se mantenían ocupados y fuera de la aldea, dejando a Naruto solo, aburrido y constantemente ansioso a menos que se obligara a hacer algo. Las misiones y el alivio que le brindaban eran solo un respiro de la monotonía abrumadora de la vida sin la vitalidad que aportaban sus compañeros de equipo. En esencia, había muchas razones por las que Naruto cruzó la puerta de la oficina de la misión temprano esa mañana. La luz naranja del sol estaba empezando a filtrarse a través de la gran ventana panorámica. Como era costumbre, el Hokage miró hacia arriba y le dio al joven Jounin una cálida sonrisa, entregando algunos informes a un Chunin cercano que había sido relegado a la tarea del día. Como Naruto lo entendió de sus pocas conversaciones con Izumo y Kotetsu en la puerta, se consideraba una especie de castigo. Naruto podía decir que estaba contento de haberlo saltado. Probablemente habría asesinado a alguien si se hubiera visto obligado a hacer papeleo durante un periodo prolongado de tiempo. Irónicamente, eso probablemente le habría proporcionado más papeleo. Ah, Naruto, te levantaste temprano como siempre, bien. El anciano frunció el ceño por un momento mientras comenzaba a revolver una pila bastante alta de papeles que parecían estar a punto de caerse en cualquier momento. En realidad, no podrías haber elegido un mejor momento para venir. Hay un pequeño asunto que necesito solucionar rápidamente y confío en que lo harás. Por algún milagro, logró recuperar el documento sin volcar la montaña de papeles y lo abrió rápidamente. Ayer, Kakashi partió en una misión de rango Seanami no Kuni con su escuadrón Nin. Naruto alzó una ceja ante eso. No se había dado cuenta de que el famoso Sharingan no Kakashi había reclutado un escuadrón. Parecía algo por debajo de una figura tan alabada dentro de la aldea, un desperdicio de talento. Por otra parte, recordó que Anko mencionó a cierto espantapájaros que tenía que soportar a un grupo de mocosos. Naturalmente, ella encontró eso muy gracioso, al menos hasta que Naruto señaló que solo podía hacer eso porque se había convertido en Jounin. Ella había estado un poco feliz de apuñalar esa noche, fue la mayor diversión que Naruto tuvo en semanas. En el camino se encontraron con 2 ninjas nucleares de rango C, los hermanos demonios de Kirigakure, continuó el Hokage. Naruto estaba familiarizado con ellos, eran una especie de rareza en el libro de Bingo, ya que por separado se los consideraba de rango C, sin embargo, juntos eran básicamente un shinobi de rango B. El equipo Kakashi decidió continuar la misión, el Hokage refunfuñó algo en voz baja y Naruto supo que el anciano tendría unas palabras con el ninja copiador al final de la misión, y los dos fueron detenidos. Aparentemente atados a un árbol al costado del camino. Necesito que alguien vaya a recogerlos, preferiblemente que los transporte a la estación de recompensas más cercana donde las fuerzas samuráis puedan tomarlos bajo custodia. El anciano dejó el expediente de la misión sobre el escritorio. Siéntete libre de quedarte con la recompensa como pago de la misión. No es mucho considerando tus habilidades, pero es un trabajo bastante fácil. Hiruzen terminó dando una larga calada a su pipa, para consternación de su ayudante Chunin, quien tendría que soportar el humo de segunda mano todo el día. Naruto apenas miró la carpeta antes de encogerse de hombros y recogerla,
era una carrera ligera que le llevaría 3 horas como máximo en un viaje de ida y vuelta, apenas un ejercicio, pero era un comienzo. Los dos ni siquiera habrían ofrecido mucha resistencia si hubieran estado atados a un árbol durante toda la noche. Seguro, parece bastante fácil. ¿Y si hay complicaciones? Naruto no era exactamente ajeno a las misiones que daban un giro repentino a mitad de camino, incluso aquellas aparentemente tan inocuas e inocentes como esta. El Hokage se encogió de hombros lentamente antes de darle al rubio una pequeña sonrisa, con un brillo en los ojos. «Me remitiré a tu juicio», afirmó amablemente, antes de volver a su trabajo revisando las misiones del día. Tendrían que ser clasificadas adecuadamente según la dificultad antes de que la mayoría de los equipos comenzaran a llegar. Sin embargo, la ceja de Naruto se alzó ante la declaración. Básicamente, se le dio vía libre fuera de la aldea siempre y cuando no se desviara demasiado de la misión. ¿Lo estaban poniendo a prueba o algo así? Asintió brevemente y algo inseguro antes de retirarse de la habitación, sintiendo los ojos del Hokage sobre él durante todo el camino. Arrojó el expediente de la misión casi de inmediato, sabiendo todo lo que necesitaba saber, y se dirigió hacia la ventana más cercana. Era la salida más rápida y de repente quería terminar esta misión lo antes posible, le estaba dando malas vibraciones. 5 años en misiones tensas, estresantes y a menudo impulsivas en Anbu le habían enseñado a confiar en ese tipo de sospechas. Era un shinobi, no existía la paranoia, solo una apropiada sensación de peligro. Cuando el sol terminó de asomarse por el horizonte, proyectando largas sombras hacia el oeste, él ya estaba corriendo a toda velocidad en dirección a Nami no Kuni. La pequeña nación rodeada de agua en realidad no estaba tan lejos de Konoha, y a este ritmo apenas le llevaría 3 horas. Por supuesto, para los comerciantes y civiles que normalmente hacían el recorrido, eran más bien 15. En ese sentido, no le llevó mucho tiempo, solo 1 hora más o menos, localizar el lugar donde los dos Nukenin deberían haber estado atados. Énfasis en deberían haber estado. Encontró las cuerdas con las que los habían atado, así como algunas señales de una pelea que incluían sangre en el suelo y un tronco que obviamente había sido usado en una sustitución, pero ningún Kirinin. Naruto se quedó allí un momento parpadeando y preguntándose qué se suponía que debía hacer ahora. Hasta donde podía ver, no había huellas evidentes que se alejaran del sitio, salvo las que probablemente pertenecían al equipo Kakashi. Rastrear nunca había sido su fuerte, ese era el trabajo de Tako. Sin embargo, había aceptado una misión y tenía la maldita intención de completarla. Supuso que si 2 Nukenin de bajo rango habían atacado a un Jounin como Kakashi era porque les pagaban por ello, o eran idiotas. Eso significaba que si ahora eran libres, probablemente intentarían completar esta misión a pesar de su evidente fracaso. Obviamente, también tenían cómplices. Naruto dudaba que un par de ninjas Chunin como ellos pudieran haber escapado de cualquier atadura que un Jounin experimentado como Kakashi pudiera crear. Aunque por qué estos cómplices no ayudaron durante la pelea era un misterio. Un misterio resuelto cuando Naruto siguió el rastro del equipo de Kakashi justo sobre la divisoria de agua entre Hain no Kuni y Nami no Kuni. Descubrió el lugar de otra batalla, esta obviamente más intensa dadas las señales de daño del jutsu y la mayor prevalencia de sangre. Esta vez encontró 2 pistas diferentes que se alejaban, una obviamente del equipo de Kakashi y la otra de sus atacantes. Le pareció un poco extraño que Kakashi no los hubiera perseguido, por lo que obviamente se estaba perdiendo algo aquí. Sin saber el alcance de la situación, Naruto decidió no seguir a los atacantes. No, técnicamente estaba interviniendo en otra misión y como el Jounin más experimentado y de mayor antigüedad, tendría que ceder ante Kakashi en esta ocasión. No le gustaba particularmente, ya que estaba seguro de que sería mucho más divertido perseguir a atacantes lo suficientemente fuertes como para darle competencia al Sharingan no Kakashi. Pero como ex-Anbu no era de los que rompían el protocolo tan fácilmente. Por eso, unos minutos después, estaba examinando con curiosidad una pequeña cabaña escondida en el bosque en las afueras de un pueblo pesquero cercano. No te preocupes por eso. Para su sorpresa, la puerta se abrió de repente, revelando a una mujer joven con cabello largo de color azul oscuro que parecía estar despidiendo a alguien que estaba adentro.
puedo manejar algo como esto por mi cuenta. Se dio la vuelta y la suave sonrisa en su rostro se transformó de repente en una expresión de sorpresa cuando vio a Naruto, o más específicamente el chaleco antibalas que llevaba puesto. Se levantó de un salto sorprendida y dejó escapar un pequeño chirrido de sus labios. Naruto lo encontró más divertido de lo que realmente era apropiado. Otra mirada apresurada sobre su figura reveló la cinta de Konoha atada alrededor de su cuello, lo que permitió a la mujer respirar aliviada. ¿Quién eres tú?, dijo una voz fría y sarcástica. Naturalmente, el grito de sorpresa de la mujer atrajo la atención de quienquiera que estuviera hablando, y Naruto pronto se encontró frente a un trío de shinobi que parecían tener más o menos su edad. El que se dirigió a él, un chico de cabello oscuro que llevaba el escudo Uchiha, lo miraba con especial atención. Naruto pensó que lo reconoció de algún lado, pero no pudo obligarse a preocuparse. Echó una rápida mirada a la chica de cabello rosa detrás de él antes de despedirla. El último del trío era un chico pálido y de cabello oscuro con una sonrisa inquietantemente falsa, y Naruto había visto una buena cantidad de ellos. ¿Dónde está Ataque? La pregunta abrupta del rubio pareció sobresaltarlos a los dos primeros, mientras que el chico de la extraña sonrisa simplemente se quedó atrás, impasible y sin reaccionar. Fue el Uchiha quien se recuperó primero, dando un paso adelante a la defensiva. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Quién eres tú, de todos modos?, preguntó con autoridad, sus ojos escrutando la figura del rubio, deslizándose sobre el chaleco antibalas verde oscuro más de una vez. Decidiendo que no le gustaba particularmente ese chico, aunque eso no era exactamente sorprendente, Naruto se volvió hacia el que parecía más pasivo. Ustedes son el equipo de Ataque, ¿verdad? Naruto se dirigió al chico de la sonrisa falsa, quien solo le dio un rápido y breve asentimiento en respuesta, haciendo que el primer niño se enfureciera al ser ignorado tan descaradamente. Sí, Jounin-san, Ninsai, Haruno Sakura y Uchiha Sasuke, respondió de una manera extrañamente monótona considerando la sonrisa plasmada en sus rasgos, sin embargo, era clínica y breve. Lo cual fue suficiente para Naruto. Fue más divertido ver la reacción de la chica, Sakura, ante el hecho de que él fuera un Jounin, obviamente estaba desconcertada por su edad. Diablos, él era más bajo que los dos chicos allí presentes, lo cual en realidad era un poco irritante. Está bien, no pregunté sus nombres, pero como sea, respondió, ya aburrido de esto. Llévame con Ataque, pasó fácilmente a Sasuke y entró en la casa. La mujer ya se había escabullido, obviamente decidiendo que lo que fuera que estaba pasando era un asunto de shinobi. Sai, sin embargo, se quedó donde estaba, con esa misma sonrisa espeluznante en su rostro. Naruto no era ajeno a fingir emociones, incluso si no era muy bueno en eso, pero incluso él sabía que eso era simplemente extraño. Me temo que no puedo, Jounin-san. Kakashi-sensei está herido e inconsciente. No puedo estar seguro de que no seas un shinobi enemigo disfrazado que intenta asesinarlo. Tras los dos, los ojos de Sasuke y Sakura se abrieron considerablemente, obviamente ni siquiera habían considerado esa posibilidad. Ahora lo miraban con mucho mayor escrutinio, y no sin razón, considerando que todo lo que Sai acababa de decir podía ser cierto. Naruto simplemente gruñó en voz baja antes de emitir un ruido ronco desde el fondo de su garganta, haciendo crujir su cuello. Está bien, lo que sea. Volveré en una hora, pero si Ataque no está despierto, lo despertaré. De todos modos, no puedo actuar correctamente hasta que hable con él. Y con eso se dispuso a salir de la casa, solo para encontrar su camino bloqueado por Sasuke. El chico parecía disfrutar de algún tipo de estar de pie junto al rubio. Si no le causara serios problemas en la aldea, a Naruto le hubiera gustado mucho quitarle algunos de esos centímetros, quizás de las piernas del chico. Ah, ahora se acordó de él. ¿Nos hemos conocido antes? Naruto simplemente le frunció el ceño antes de empujarlo y pasar, sorprendiendo al chico cuando Naruto lo empujó fácilmente a pesar de la diferencia de altura. Si Naruto podía bloquear un golpe de espada de Nezumi, podría empujar a un Nin que apenas llevaba un mes fuera de la academia fuera de su camino. ¿Importa? Quítate de mi camino, Nin, gruñó Naruto, disfrutando mucho de elogiar el rango de la misma manera que el Uchiha lo hacía con su altura.
Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras se alejaba de la pequeña casa. Tal vez fuera la corrupción de Anko o su sádico interior actuando de forma extraña, pero tal vez, solo tal vez, esta misión podría ser un poco divertida. Naruto no tuvo que regresar a la casa al final, porque Kakashi fue a verlo. El hombre flacucho se agazapó bajo la cortina del pequeño puesto de comida al aire libre en el que Naruto estaba comiendo solo unos minutos antes de que Naruto considerara regresar a la cabaña. No levantó la vista de su tazón de ramen, maldiciendo en silencio la condenable adicción de su madre a la comida salada, pero reconoció la presencia del Jounin mayor con un pequeño gruñido. Técnicamente, ambos eran del mismo rango, pero con más años y experiencia en su haber, Kakashi era indudablemente el superior en la situación y el condicionamiento de Naruto exigía que al menos lo reconociera. Entonces, ¿eres el chico que sacudió a mi lindo Jnin, eh? Kakashi se dejó caer en el asiento junto al rubio, levantando los dedos para pedir un tazón con indiferencia. Naruto no se perdió la mirada que el hombre de cabello gris le envió a la pequeña pila de tazones similares al lado de Naruto. Sin embargo, el volumen se debía solo en parte a la ávida obsesión de cocina por el ramen. No, un Anbo entrenado sabía que debía comer cuando podía. El trabajo de campo a menudo podía llevar días de inactividad y paciencia, y eso significaba que tampoco había comida en algunos casos. No diría, sacudido, murmuró el rubio con una pequeña sonrisa, lo que hizo que Kakashi levantara una ceja. No, usaría una palabra como estresado, o agitado, o incluso acosado. Naruto se bebió rápidamente el resto del caldo del tazón antes de volverse hacia el Jounin mayor con una sonrisa salvaje. Esas palabras son un poco más divertidas, ¿no crees? La atmósfera incómoda que Naruto estaba tratando de crear se hizo añicos rápidamente cuando el hombre enmascarado simplemente le dio una sonrisa amistosa, o al menos el equivalente tuerto y con la boca cubierta. Bueno, parece que tu reputación ciertamente encaja, Kusari no Naruto, aunque la gente no menciona tu extenso vocabulario. El hombre mayor se rió entre dientes mientras llegaba su propio ramen, guiñándole un ojo juguetón a la joven detrás del mostrador. Parecía un poco desconcertado cuando la linda, aunque un poco delgada, adolescente ni siquiera pestañeó. Parecía demasiado cansada para que realmente le importara, incluso si solo un toque de rojo manchaba sus pálidas mejillas. El letargo y la apatía parecían ser la norma en Nami no Kuni, con la ocasional pizca de depresión y desesperanza aquí y allá. Es una pena que no pueda decir lo mismo de ti, Sharingan no Kakashi. Naruto miró a su alrededor para ver la reacción del Jounin, pero no obtuvo nada más que ver al hombre destruyendo de alguna manera su ramen sin siquiera quitarse la máscara. No era exactamente algo a lo que Naruto no estuviera acostumbrado, incluso le habían enseñado cómo hacerlo, pero con su conocido desagrado por la máscara Anbu y su inclinación por romperla en sus estados de ánimo, no la usaba a menudo. Los demás a menudo hablan de ti con grandes elogios, citando tu eficiencia y crueldad. Eso pareció afectar al hombre, lo que lo hizo pausar su comida casi el tiempo suficiente para que Naruto pudiera echar un vistazo a su rostro. Casi. Bueno, Anbu te convierte en una persona muy diferente, pero eso ya lo sabías, ¿verdad, Naruto-kun? Replicó Kakashi, disfrutando del ligero tic que se formó en el ojo de Naruto ante el sufijo diminuto. El rubio resopló mientras se levantaba del mostrador y arrojaba su dinero, que la chica local inmediatamente recogió como si su vida dependiera de cada rayo. No lo veo, pareces casi tan vago como un Nara, respondió Naruto. Giró el cuello mientras esperaba afuera a que Kakashi terminara y pagara. Kakashi se aseguró de hacer como si tuviera que agacharse bajo las solapas del puesto, simplemente para irritar al rubio. Estaba casi seguro. Escucharon un llamado apresurado para que volvieran de nuevo de la chica del puesto antes de que volvieran afuera, a las calles grises y sin vida del pequeño pueblo de pescadores. Bueno, las apariencias engañan, Naruto-kun, debajo de lo debajo y todo eso, refutó Kakashi casualmente con un gesto ausente de su mano. Los ojos de Naruto se abrieron. Esa era una frase muy común dentro de la Anbu, pero por alguna razón no entre los miembros mayores y los capitanes más experimentados. Entonces, había sido Kakashi quien introdujo la frase. Tenía sentido, supuso, como capitán Kakashi tenía una gran influencia dentro de la corporación.
Si Naruto hubiera sido unos años mayor, podría haber realizado misiones bajo su mando durante el breve tiempo en que sus carreras en operaciones encubiertas se superpusieron. Cierto, murmuró Naruto, observando más de cerca a Kakashi mientras el hombre regresaba despreocupadamente a la casa del constructor de puentes. Trató de ver un atisbo del hombre que había puesto miedo en los aprendices Zanbu, respeto en los ojos de los capitanes e incluso provocó que Saru tuviera algunas palabras de elogio para él. Todo lo que consiguió fue un pervertido desgarbado y despreocupado leyendo obscenidades en público. Ahora entendía la aversión aparentemente irracional de Nezumi por el hombre, cualquiera que leyera esos libros de Ichaicha que tanto le gustaban a Tako, a plena luz del día nada menos. Probablemente era igual de malo y digno de la ira de la maestra de la espada. Entonces, ¿qué te trajo por aquí, Naruto-kun? Intervino Kakashi sobre los pensamientos del rubio, tratando de iniciar una conversación mientras los dos pasaban por las afueras de la aldea. El ojo del portador de la cadena se crispó, conseguiría que el hombre dejara de llamarlo así. ¿Vienes por la hermosa estética de la Nami rural? Hizo un gesto con los brazos hacia el brumoso panorama detrás de ellos, pero el efecto se arruinó cuando un hombre sin hogar agachado en la esquina de un callejón dejó escapar una tos estrepitosa y malsana. Limpiando tu desastre, gruñó el rubio irritado, algo en la atmósfera general del país lo estaba molestando seriamente. Quería instigar algo solo para que la gente de aquí se moviera. Para un Zanbu normal, ser ignorado era el estado ideal para su profesión. Sin embargo, para Naruto, solo servía para irritarlo. ¿Qué sentido tenía atacar a alguien si al menos no te reconocía primero? No había satisfacción. Me ordenaron que viniera a recoger a los dos ninjas de Nuke con los que te topaste en el camino hacia aquí, continuó Naruto mientras su rostro adoptaba su ceño fruncido natural. Solo que obviamente tenían cómplices. Escaparon antes de que pudiera alcanzarlos. Kakashi asintió con la cabeza en comprensión ante eso, no es que Naruto lo notara, se centró en la aparente cojera del hombre. Eso sería. Momochi Zabuza, interrumpió Naruto, quitándole el aliento a Kakashi y haciendo que el hombre se desplomara hacia adelante de forma dramática. Lo sé, suspiró el espantapájaros tuerto y se pasó una mano por el pelo antes de adoptar su habitual expresión despreocupada. ¿Mis estudiantes te lo dijeron?, preguntó con cautela, habiendo aprendido en pocas palabras de Sakura que los tres Chunin no habían tenido la mejor de las experiencias al conocer al residente Jinchuriki de Konoha. No, encontré la escena de tu pelea, había cortes de espada muy grandes por todas partes, así como evidencia de la técnica de la niebla oculta. Considerando que los Kirinin, incluso los renegados, tienden a no asociarse con nadie más que los suyos, principalmente porque la mayoría de los shinobi inteligentes se negaron a trabajar con miembros de la niebla sangrienta, por miedo a ser apuñalados por la espalda, y tenían que ser lo suficientemente poderosos como para ponerte a ti de entre todas las personas en esta situación, al menos protegiendo a un grupo de mocosos como tú. Kakashi le envió una mirada indescifrable ante ese comentario, obviamente no estando de acuerdo, tenía que ser el portador de Kubikiribochou o de Kabutobari. Kakashi asintió, impresionado con la deducción. ¿Y tú sabías que eras Zabuza?, dejó el comentario en suspenso, esperando a que Naruto terminara, solo para sorprenderse cuando el rubio sonrió ferozmente. Si así era como había actuado con sus Chunin, no era de extrañar que estuvieran inquietos. Porque estaba allí para ver morir a Akebino Hinin. Esa había sido una misión entretenida, casualmente, la primera vez que Naruto realmente comenzó a apreciar la maestría de Nezumi sobre todas las formas de armamento. Estaba bastante seguro de que ella todavía tenía el Helmet Splite colgado en la pared de su apartamento, aunque tendía a cambiar de armas allí con bastante rapidez. Estaba seguro de que a ella ni siquiera le importaba que fuera una de las supuestas espadas legendarias de la niebla, para ella era solo otra arma. Una que no hacía su trabajo considerando dónde estaba ahora y dónde yacía su antiguo maestro. Apuesto a que hay una historia detrás de eso, reflexionó Kakashi, interrumpiendo los agradables recuerdos de Naruto de una de sus últimas misiones en la corporación. Se habían vuelto más divertidas a medida que pasaba el tiempo y su dificultad aumentaba. Todo lo que Kakashi recibió a cambio fue un gruñido, desviándolo de nuevo al tema en cuestión. Bueno, en cualquier caso,
estoy seguro de que los hermanos demonios sí siguen siendo tus objetivos. El hombre de cabello plateado miró a su alrededor y confirmó el breve asentimiento de Naruto. Los Anbu no hacían las cosas a medias. Si a Naruto le habían dado la misión de ir a recoger los cuerpos de Gozu y Meizu, iba a recoger sus cuerpos, de una forma u otra, probablemente se estén escondiendo donde estén Zabuza y su cómplice. Naruto miró hacia arriba, intrigado. Kakashi no se dio cuenta. Al final de nuestra pelea, mientras estaba desorientado por el uso de mi Sharingan, un ninja cazador llegó para recoger el cuerpo de Zabuza. En ese momento no vi las señales, pero ahora estoy seguro de que eran falsas, se llevaron el cuerpo después de todo. Naruto solo asintió, eso estaba lejos de ser lo normal entre los ninjas cazadores. Naruto lo sabía y ni siquiera había tenido tanta interacción con Kirigakure. Bueno, entonces, solo dame el nombre del tipo que los contrató y me iré de este país remoto en unas pocas horas, respondió Naruto con otra sonrisa de dientes grandes, revelando caninos que parecían bastante más largos y afilados de lo normal. Era bueno que las sonrisas de Naruto fueran relativamente raras, era una vista inquietantemente carnívora. Me temo que no será tan fácil, interrumpió una nueva voz, el tono seco e inexpresivo de Sai. Hizo que Naruto se diera cuenta de que ya habían llegado a la casa del constructor de puentes. El rubio lanzó una mirada inquisitiva al chico pálido, pero el chico no pareció reaccionar en lo más mínimo. El hombre que contrató a estos ninjas Nuku fue Gato. Ante la mirada en blanco y sin impresionarse de Naruto, Sai continuó, el magnate naviero. Una vez más, Naruto se quedó mirando al chico, entrecerrando los ojos ligeramente. El actual propietario de facto de Nami no Kuni. En ese momento, la comprensión se hizo evidente para el pequeño Jounin cuando un gruñido retumbó en su garganta. Entonces, ya ves cuál es el problema, intervino Kakashi antes de que Naruto pudiera perforar la frente de Sai en sentido figurado, o tal vez literalmente. Desafortunadamente, Naruto vio el problema. Como dueño y, por lo tanto, gobernante de Nami, al igual que lo sería un daimyo, Gatou tenía una especie de inmunidad diplomática tácita. Un hombre con ese tipo de poder e influencia no podía ser atacado sin una buena razón. En primer lugar, se reflejaría mal en él como Jounin, uno relativamente nuevo, luego se reflejaría mal en Konoha, algo inaceptable para un Anbu, y finalmente, no lograría nada. Entonces, ¿cuál era tu plan? Gruñó finalmente Naruto, mirando hacia Kakashi e ignorando la forma en que sus Chunin lo miraban con una variedad de expresiones. El hombre tenía que tener algún tipo de plan de juego considerando que estaba en una situación similar. Su misión no había terminado y su principal amenaza se estaba recuperando en algún lugar esperando a atacar, probablemente junto a los propios objetivos de Naruto. Bueno, supongo que Zabuza tardará alrededor de una semana en recuperarse lo suficiente para enfrentarse a mí, dadas sus heridas y la técnica que utilizó el falso ninja cazador para simular su muerte. Una mirada rápida a la falta de reacción de los Chunin dejó en claro que ya les habían dicho que Zabuza no estaba muerto. Iba a usar el tiempo para realizar un entrenamiento intensivo para mi escuadrón, para ponerlos a la altura para ayudar en la próxima pelea. Ante eso Naruto solo pudo resoplar, ganándose miradas mixtas de ira, confusión y apatía de los tres estudiantes. ¿Por qué? No me había dado cuenta de que el Hokage estaba abogando por misiones suicidas para aquellos que no eran Anbu en estos días. Ignoró el grito indignado de Sakura y la mirada mordaz de Sasuke a favor de volverse hacia el Jounin de cabello plateado. Enviar a 3 contra Momochi Zabuza y un shinobi lo suficientemente hábil como para hacerse pasar por un ninja cazador es como tirarlos a una picadora de carne. A Naruto no le importaba particularmente su destino, pero era un desperdicio, por lo menos. Además, ese chico Sai no era completamente intolerable. Creo que el que está allí sin pene es técnicamente correcto, Kakashi-sensei, interrumpió el monótono tono de Sai. Así de repente, fue como si un disco rayado hubiera sonado en la cabeza de Naruto. Todo en el claro de repente se volvió mortalmente silencioso mientras Sakura miraba a Sai con horror. Sasuke se palmeó la cara y Kakashi envió miradas preocupantes entre el Chunin todavía sonriente y el Jounin repentinamente congelado. El ojo de Naruto se movió una vez mientras se giraba hacia Sai con un giro ominosamente lento.
¿Qué me dijiste?, susurró Naruto, mientras cadenas empezaban a surgir de sus hombros y espalda mientras sus manos parecían agarrarse naturalmente hacia adentro. Era como si una cascada fría y densa de agua helada hubiera descendido sobre los Chunin mientras todos sentían la presión del chakra de Naruto sobre sus cuerpos. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par de manera espantosa, su mente se vio arrastrada de nuevo a la confrontación con Zabuza. Sasuke parecía estar luchando consigo mismo, dividido entre huir de esa presencia aterradora y sentirse excitado por ella. «Ah, ¿me disculpo?», Sai habló finalmente, rompiendo el silencio tentativo mientras parecía permanecer felizmente inconsciente de la muerte absoluta que lo esperaba. El chico estoico y sin emociones notó con cierta incredulidad que sus manos parecían temblar por alguna razón desconocida, mientras algo inidentificable se estremecía en su estómago. Los libros que leí me dijeron que poner apodos ayuda a formar vínculos entre las personas. ¿Estaba equivocado? Naruto simplemente miró al chico hasta que Sai comenzó a sentir una extraña sensación de constricción alrededor de su pecho. Las cadenas alrededor del cuerpo de Naruto solo se hacían más largas y vibraban ansiosamente. Finalmente, Naruto respiró profundamente y por un largo rato, con el ceño fruncido lo más lejos que podía estar de retirarse mientras finalmente se controlaba. El mantra largo y trillado de no mates a tu compañero ninja de la hoja recorrió su cabeza como si fuera el verso pegadizo de una nueva canción. Con un gruñido final que transmitía más molestia que hostilidad absoluta, la presión sobre el claro pareció finalmente levantarse, lo que le permitió a Sakura respirar mejor a pesar de que no se había centrado en ella. «Consigue mejores libros», dijo Naruto con voz entrecortada antes de darse la vuelta para irse. Ya encontraría su propia manera de lidiar con el problema de Gato. Aunque tal vez más tarde, en ese momento sentía que si tuviera que abordar la situación simplemente arrasaría la casa del hombre y todo lo que había dentro. En realidad, Naruto, gritó Kakashi antes de que el rubio pudiera desaparecer por completo. Estaba a punto de enseñarles a mis alumnos a trepar árboles sin usar las manos. Si fueras tan amable de demostrármelo, yo. El hombre fue interrumpido cuando unas cadenas salieron repentinamente de los hombros de Naruto, agarraron un árbol cercano y simplemente lo arrancaron del suelo. Sin contemplaciones, lo colocaron frente a él y con un salto rápido se subió al tronco ahora horizontal. Se volvió hacia el equipo 7 y les dio una sonrisa absolutamente feroz. «Listo». Sus cadenas volvieron a encajarse en su cuerpo con un crujido que casi hizo saltar a Sakura. «Sin manos». Y con eso, la figura del rubio parpadeó y desapareció en un sunsin habitual. Pasaron unos momentos de silencio antes de que Sai mirara a Kakashi, que todavía lucía su inquietante sonrisa falsa. «No creo que ese haya sido el método correcto, Kakashi-sensei». Los otros 3 miembros del equipo 7 miraron al chico pálido con incredulidad, lo que hizo que abriera un poco los ojos. ¿Qué? Finalmente pareció romper la tensión en el claro y los otros 2 Chunin rápidamente lo aprovecharon como una oportunidad para regresar a la casa. Sin embargo, Sakura se aseguró de dejar saber sus sentimientos al pasar junto al chico de cabello oscuro, nunca quería volver a estar sujeta a ese sentimiento. «Eres un idiota, Sai». Naruto podía decir honestamente que estaba teniendo una semana bastante extraña, ya que se aferraba a la parte inferior de una rama de árbol afortunadamente resistente sin chakra. Era una técnica que Nezumi le había enseñado, que solía usar para asustarlo periódicamente y que se había vuelto invaluable recientemente. La razón por la que estaba haciendo esta tarea sin chakra era por la misma razón por la que había renunciado a su atuendo normal a favor de un asunto más camuflado. El acosador que conocía estaba en algún lugar del bosque. O eran un sensor muy bueno, capaz de detectar su firma a cientos de metros de distancia, o eran el bastardo más afortunado que caminaba por la tierra y de alguna manera siempre estaban en el lugar correcto para atraparlo. Estaba la tercera opción de que simplemente estuvieran siguiendo a Naruto todo el tiempo y él no lo sabía, pero su orgullo como Black Ops le impidió considerar el escenario. La semana fue extraña por varias razones, la más notable fue su creciente confusión con respecto a Kakashi y sus variadas interacciones con el equipo Chunin del hombre. Simplemente no podía entender al hombre, todos los que había conocido solo elogiaban sus habilidades y actitud profesional. Sin embargo, por lo que vio, se parecía mucho a Tako,
un pervertido desvergonzado al que le gustaba leer pornografía en público y coquetear con desventuradas vendedoras de puestos que tenían la mitad de su edad. Una vez que desafió al hombre a un combate para finalmente sacar el problema de su mente, de todos modos entendía mejor a las personas mientras peleaban. El hombre tuvo el descaro de negarse porque, según sus propias palabras, todavía se estaba recuperando. Ni una hora antes había visto al hombre usar un frívolo sunsin solo para escapar de la ira de Tsunami, después de que ella lo sorprendiera mirándola mientras se cambiaba. Eso había decepcionado y agravado tanto a Naruto como, aparentemente, a Sasuke también. Él también había estado pidiendo peleas con el Jounin rubio, pero esas habían sido más fáciles de ignorar que sus propias solicitudes a Kakashi porque cada vez simplemente citaba el rango y la inapropiación a la ligera. En verdad, era solo porque a Naruto no se le podía pedir que peleara con un Chunin, sin importar cuán talentoso fuera. No había peligro, ningún riesgo de perder, ninguna descarga de adrenalina que hiciera que las peleas de alto nivel fueran tan interesantes y embriagantes para el joven Jinchuriki. Siempre podía tener eso con sus compañeros de equipo, nunca se contenían contra él, por lo que cada enfrentamiento se sentía como un roce con la muerte. ¿Un Chunin por otro lado? No había emoción allí, no como con este juego del gato y el ratón que estaba jugando con su misterioso agresor. Una sonrisa se extendió por sus labios mientras recordaba su primer encuentro. Naruto saltó a lo largo de los árboles sin ganas, después de haber elegido una dirección al azar para correr. Estaba hablando tonterías cuando dijo que se ocuparía del problema de Gatou por sí solo, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Era un arma, un luchador, una persona del tipo que actúa primero y piensa después. No planificaba, ni tramaba, ni ninguna de las otras cosas que hacían los líderes y los políticos. Buscar por toda la isla a dos ninjas nucleares fugitivos no le parecía tan divertido, y tampoco lo era esperar hasta que aparecieran para enfrentarse a Kakashi y su equipo. Mientras corría, un hormigueo en la nuca le advirtió que algo andaba mal. Por instinto, echó la cabeza hacia atrás, solo para que la reemplazaran tres objetos delgados que se estrellaron con fuerza contra el tronco del árbol en el que aterrizó. Parpadeando sorprendido, Naruto giró la cabeza para ver que era un pequeño grupo de Zenbon, del tipo de combate. Los había visto utilizados por un agente Ambo al que también le gustaba usarlos como adornos para el cabello, por lo que el arma en sí no era una sorpresa. Por lo que podía recordar, requerían mucha habilidad y un entrenamiento dedicado para aprender a usarlos de manera efectiva. Entonces, eso te convertiría en el falso ninja cazador, murmuró Naruto para sí mismo, sonriendo mientras sus ojos escaneaban los árboles circundantes. Su atacante obviamente era experto en esconderse, ya que ni siquiera sintió un rastro de su presencia hasta que escuchó el débil silbido en el aire. Esta vez sus cadenas brotaron de su cuerpo para aplastar los irritantes implementos en el aire. Atacaron en la dirección de la que habían volado las armas, pero todo lo que obtuvo por su problema fueron los sonidos de los árboles derrumbándose. Justo cuando estaba a punto de perseguir al asaltante, probablemente nivelando una gran parte del paisaje en el proceso, descubrió que no era necesario. «Eres un animal salvaje», afirmó el impostor sin emoción, en un tono neutral e inofensivo. «Si vienes a por Zabuza-sama, te acabaré si es necesario». Por su voz, más el kimono de batalla y la máscara bastante informe que llevaba la figura, Naruto tuvo dificultades para determinar el género del ninja cazador. Sin embargo, identificó la amenaza que la figura no había sentido la necesidad de ocultar, lo que le hizo sonreír con saña. «Por muy divertido que suene», respondió casi juguetonamente, seguro de que el rostro que se ocultaba bajo la máscara le estaba poniendo una mirada extraña. «No estoy detrás de tu maestro, solo de los dos Chunin que se esconden detrás de él». El ninja cazador pareció mirarlo de otra manera por un momento antes de continuar. «Pero si siguen escondiéndose detrás de él, bueno, entonces Zabuza estará en el camino. Es una pena, pero estas cosas pasan». El cambio de postura de la figura fue inmediato, se puso tensa y a la defensiva, lo que solo provocó una risa en el rubio. «Te detendré», repitió la figura andrógina. Esta vez sus palabras tenían un poco más de emoción, más notablemente un tono frío que casi lo desafiaba a hacerlo. Naruto sintió que era correcto responder a su vez. «¿Qué te detiene entonces?»,
gritó el rubio en tono burlón, extendiendo los brazos a ambos lados. Mantuvo su sonrisa e hizo alarde de sus cadenas moviéndose como serpientes que observan a su presa, vibrando de anticipación. La figura permaneció en silencio antes de agacharse, mientras más embón se deslizaban de sus mangas. «Solo puedo dar algunas advertencias», entonaron en voz baja antes de que las delgadas armas de metal atravesaran el aire con la velocidad del rayo. Chocaron inútilmente contra las construcciones de chakra doradas, pero en ese breve momento Naruto perdió de vista al individuo mientras desaparecían entre la maleza. Ciertamente, ese no había sido su único enfrentamiento, ni siquiera el más interesante. Se habían enfrentado unas cuantas veces después de su encuentro inicial, cada vez cuando Naruto estaba buscando en el bosque cualquier señal de ellos, que a su vez imaginaba que el falso ninja cazador estaba encubriendo. Era un gran juego de escondite. Solo que, cuando Naruto los encontraba, intentaba matarlos en lugar de simplemente marcarlos y, en lugar de simplemente esconderse, estaban colocando trampas y emboscándolo periódicamente. Tenía que admitir que el no-nin cazador se estaba volviendo mucho más creativo para defenderse de él, una buena antítesis para su enfoque general de fuerza bruta. La sonrisa de Naruto prácticamente brillaba mientras los árboles se hacían añicos a su alrededor, bañándolo con escombros afilados y astillas. Su oponente se estaba volviendo más astuto a medida que pasaban los días. Eran rápidos, casi tan rápidos como él. Obviamente habían sido entrenados intensamente desde una edad temprana. Bien, no sería muy divertido si no fueran al menos un desafío. Sin embargo, hasta ahora parecían contentos con desafiar su resistencia y habilidades para esquivar. En lugar de cualquier habilidad de lucha real que habían aprendido rápidamente que no tenía comparación para su grupo de edad. Nadie podía vencer a un Jinchuriki cuando se trataba de resistencia y Nezumi se aseguró de que pudiera esquivar todo tipo de objetos arrojados. Sin embargo, mientras Naruto perseguía a su misterioso oponente a través de los árboles, supo que casi los tenía acorralados. Sabía que no había forma concebible de que les quedara algún zenbon. Ya habían lanzado una pequeña cantidad de armas y el kimono de batalla era muy espacioso. También estaba el hecho de que no se había lanzado ni una sola andanada durante los últimos minutos, incluso si Naruto tenía algunos desgarros en su ropa como testimonio del último par. Por otro lado, aunque su oponente era rápido y ágil, no se les llamaba Konohagakure por nada. Nadie puede vencer a un Leaf Nin en los árboles. Sus cadenas volvieron a azotarlo, esta vez enganchando carne en lugar de madera. Y fue recompensado instantáneamente por un grito de sorpresa cuando el falso ninja cazador fue enviado a detenerse dando tumbos en un claro relativamente abierto. Naruto se unió rápidamente a ellos, aterrizando con un chapoteo sobre el pequeño arroyo que serpenteaba a través del espacio abierto. En algún momento, la máscara del impostor se había caído, aterrizando a unos pocos pies de distancia. Rápidamente hicieron un movimiento para luchar por ella, solo para darse cuenta de que todavía tenían una pierna atada con una atadura dorada brillante. En el momento que tardó en liberar la extremidad, Naruto ya había recogido la máscara, dándole vueltas en sus manos con curiosidad. ¿Esto es real? ¿A qué ninja de Kiri tuviste que matar para conseguirlo?, preguntó con un leve gruñido en su tono. La persecución había sido emocionante y todavía estaba bajo la descarga de adrenalina, le dio una sonrisa bastante salvaje. En ese momento, la misteriosa figura levantó la vista y Naruto se dio cuenta absolutamente de nada. Al igual que su voz, los rasgos de la figura eran frustrantemente andróginos. Podría haber sido un chico femenino o una chica inmadura. De hecho, no parecían ser mucho mayores que Naruto, tal vez 14 o 15 como máximo. No maté a nadie, dijo entre dientes apretados, levantándose con cautela cuando parecía que Naruto no iba a hacer ningún movimiento agresivo. Naruto solo se rió entre dientes antes de partir la máscara en dos con la facilidad con la que se rompería una ramita. Tenía bastante experiencia en romper máscaras Zanbu por accidente, hacerlo intencionalmente no era muy difícil. Se suponía que debían amortiguar el daño por impacto de todos modos, no la tensión. Seguro que no, dijo arrastrando las palabras, mientras echaba las dos mitades astilladas de la máscara sobre cada hombro y volvía a mirar a la figura que tenía delante. Fue una persecución divertida,
pero si no te molesta, me gustaría pasar a la parte realmente divertida. El adolescente mayor lo miró con el ceño fruncido y Naruto lo disfrutó. Era molesto no poder ver las expresiones en los rostros de su oponente, le quitaba la mitad de la diversión. «Eres un bruto violento», escupieron, con evidente frustración escrita en sus rasgos. Eso solo provocó que el rubio se riera. «¿Y a ti te gusta repetirte?», respondió Naruto con una sonrisa mientras sus cadenas se retorcían a su alrededor con entusiasmo. «¿Por qué luchas? Una fuerza como la tuya es un desperdicio en ti mismo», replicaron, lo que provocó que Naruto se detuviera brevemente. «Soy un shinobi, ¿qué clase de pregunta es esa? Luchamos porque se nos ordena y, a veces, si es posible, podemos simplemente disfrutar de una buena pelea». Ya podía sentir que su estado de ánimo exultante comenzaba a desaparecer a medida que su adrenalina disminuía y las palabras del ninja cazador lo perforaban. «Entonces te quedarás débil», suspiró el adolescente, su expresión era una mezcla de disgusto y decepción. Eso realmente impactó algo en Naruto, esa mirada despectiva, como si no valiera la pena mirarlo. Era la forma en que los aldeanos lo habían mirado antes de que comenzara a luchar, antes de que aceptara lo que era, lo que querían que fuera. Una sonrisa salvaje reemplazó su enojo, simplemente tendría que mostrarle a esta persona ese sentimiento también. «Veremos quién es el débil cuando esto termine», gruñó, tensando el cuerpo para actuar con rapidez. «¿Cómo te llamas?». «¿Por qué?», preguntó con cautela el falso ninja cazador, adoptando una postura que parecía sospechosamente frívola. «Alguien podría recordarlo después de que te llene tanto de cadenas que habrá más metal que carne», gruñó Naruto, con los ojos encendidos por la preparación mientras esperaba una señal tácita para moverse. «Aku, soy Aku». Eso funcionaría. Las cadenas de Naruto se dispararon hacia adelante como si hubieran sido retenidas por resortes invisibles estirados hasta sus límites. Aku tampoco se quedó de brazos cruzados, extendiendo las manos para producir sembón que lógicamente no deberían haber estado allí. En su breve sorpresa, Naruto logró recibir uno directamente en la palma, lo que le hizo hacer una mueca de dolor y sus cadenas vacilaron un momento. Aku aprovechó bien la oportunidad para escapar de nuevo a la seguridad de los árboles, dejando a Naruto mirándolos con enojo, de repente sin ganas de perseguir a nadie por ahora. Gruñó en el fondo de su garganta antes de arrancar el sembón de su mano, notando inmediatamente lo malditamente frío que estaba y la forma en que su sangre parecía filtrarse en él en lugar de solo mancharlo. Parpadeó después de darse cuenta de que el sembón estaba hecho de hielo, preguntándose cómo Aku había logrado producir uno. Lo giró en su mano, observando la forma en que la construcción transparente se volvió rosa con su sangre antes de, después de una cantidad indeterminada de tiempo, simplemente derretirse de repente. Interesante. Y fue interesante. Tampoco fue la única vez que vio esa habilidad en particular, y no solo en esa forma. Aku parecía bastante aficionado a usar la suya, y Naruto estaba asumiendo que era un niño solo para satisfacer los pronombres en su cabeza, sembón helado. También congelaba las ramas de los árboles para hacerlas más frágiles o hacer que Naruto resbalara, reducía la temperatura del aire mientras corría para disuadir al rubio. E incluso una vez se congeló sobre un estanque grande solo para descongelarlo de repente. El impacto repentino de tener líquido bajo sus pies nuevamente hizo que Naruto cayera directamente, lo que le dio tiempo al falso ninja cazador para escapar. Cada encuentro y cada persecución le daban a Naruto una imagen más clara de donde se escondían Zabuza y sus cómplices. Aku siempre lo llevaba por caminos tortuosos y confusos en sus persecuciones, pero siempre se alejaban de una región en particular. Con suficientes enfrentamientos, Naruto pensó que prácticamente había afinado su posición. El andrógino usuario de hielo se arrepentiría de subestimarlo como un bruto salvaje, sin saber acerca de sus muchos años sirviendo a las órdenes de posiblemente el hombre más sabio que Naruto conocía, aparte del Hokage. Se metió en una pequeña y discreta entrada en el suelo, y salió a un corredor de piedra bastante estéril y sin vida. Supuso que el Nukenin se había topado con un antiguo punto de parada subterráneo de una de las guerras, o que posiblemente sabía de su existencia. El búnker parecía cumplir con los requisitos, ya que tenía grabados antiguos y desgastados de la insignia de Kiri en las paredes en las intersecciones periódicas.
Sin embargo, una cosa que no parecía contener era un grupo de Nukenin, lo que hizo que Naruto apretara los dientes con frustración. Estaba seguro de que este era el lugar correcto, incluso había carteles en una de las cámaras de medicinas utilizadas para ayudar a Zabuza a recuperarse. Sin embargo, si los Nukenin no estaban allí, eso significaba que estaban. Naruto maldijo, salió por la entrada y corrió de regreso a través de la isla. El escondite no estaba demasiado lejos del puente donde Zabuza y Aku sin duda harían su emboscada. La pregunta era si llegaría demasiado tarde o no. El ex ninja de Kiri había demostrado la capacidad de desgastar a Kakashi una vez, y esta vez no estaba solo. Cuando Naruto finalmente llegó al puente, sus sospechas fueron confirmadas por la espesa capa de niebla que parecía extrañamente localizada en el área, así como por los sonidos apagados de una pelea en algún lugar del interior. Se zambulló de cabeza en él, suavizando sus pasos como le habían enseñado y calmando su respiración. Era imprudente, no estúpido, y era increíblemente cauteloso con la técnica de asesinato silencioso de Zabuza por la que era conocido. Con suerte, su pelea con Kakashi, ya que solo podía asumir que los dos Jounin se eligieron mutuamente como objetivos, lo mantendría ocupado. Resultó que tenía razón, ya que logró acercarse sigilosamente a ambos Jounin, por algún milagro. Ninguno esperaba compañía más allá de sus respectivos ayudantes, los Jnin y Aku. De repente, cada uno descubrió que una enorme espada tallada y un puño infundido con relámpagos eran la menor de sus preocupaciones cuando un verdadero maremoto de brillantes cadenas doradas surgió de la niebla como una especie de explosión de maquinaria. Ambos fueron rápidamente atados y suspendidos en el aire, luchando inútilmente contra las cadenas ya flojas de las que no podían hacer palanca. «Ah, hola», saludó Naruto casi conversacionalmente mientras salía de la niebla, recibiendo una mirada muy confusa y asesina de Kakashi y Zabuza respectivamente. «Perdón por entrometerme, solo me preguntaba si alguno de ustedes sabía dónde estaban Gozu y Meizu». Ambos Jounin parecieron parpadear sorprendidos, dejando de luchar por un momento. ¿Qué demonios es esto? Suéltame, Gaki, o te arrancaré la cabeza del cuerpo y luego todo lo demás junto con ella, gruñó Zabuza amenazadoramente, estaba tensando sus músculos y, a pesar de los mejores intentos de Naruto, estaba dominando lentamente sus cadenas. Naruto rectificó eso colocando una cadena muy puntiaguda y de aspecto muy ansioso directamente sobre el corazón de Zabuza, así como algunos otros puntos vitales. La ironía no pasó desapercibida para el practicante del asesinato silencioso y le lanzó una mirada particularmente cruel a Naruto, pero dejó de intentar escapar de todos modos. ¿Por qué me importaría dónde están esos dos idiotas? Probablemente estén comiendo takoyaki o algo así en la ciudad. Nunca los llevaría a ninguna pelea que se precie. Es más probable que se interpongan en el camino del Kubikiribouchou que sean de ayuda real, admitió Zabuza, mirando con cautela las cadenas brillantes y preguntándose por qué no habían atacado aún cuando el chico tenía una oportunidad perfecta. «Ah, ¿Naruto?», intervino Kakashi nervioso, al menos no tenía cadenas atadas, aunque sus ataduras eran bastante fuertes. ¿Por qué estoy atado yo también?, preguntó rápidamente, notando que Naruto no parecía estar de muy buen humor en ese momento. Porque, Kakashi, si atacaras a Zabuza, yo nunca obtendría las respuestas que necesito, además, esta es tu pelea. No voy a aparecer de repente para salvarte, ni a quitarte la pelea. Puede que sea un Jinchuriki asesino y sociópata, pero tengo modales. Su tono era casi exasperado, como si fuera lo más obvio del mundo. A estas alturas, Zabuza estaba mucho más temeroso de su situación actual, atado por un individuo claramente inestable, pero poderoso. Sin embargo, un momento después, sus temores resultaron ser infundados cuando Naruto soltó abruptamente a los dos hombres. Teniendo en cuenta que Zabuza no tiene la información que necesito, tendré que ir a otro lado. En un instante, las cadenas se desenredaron de repente y desaparecieron en el cuerpo del Jinchuriki con un crujido repentino que logró penetrar la niebla a pesar de su calidad amortiguadora. Tal como estabas, añadió como si se le ocurriera después, antes de desaparecer de nuevo en la niebla sofocante, dejando a los dos hombres parados allí, bastante incómodos.
Ese niño no está bien de la cabeza, murmuró Zabuza con una expresión indescifrable, que luego se transformó en una expresión de esfuerzo mientras giraba su enorme espada para bloquear un ataque rápido de Kakashi. No tienes idea, suspiró el Jounin de cabello plateado, su mente rápidamente dejó al rubio y regresó a la pelea en cuestión. Zabuza no sería tomado por sorpresa de esa manera nuevamente en tantos minutos. Naruto se deslizó a través de la niebla de nuevo, atraído por los sonidos de otros peleando además de Zabuza y Kakashi. Sakura, a un lado con el constructor de puentes cuyo nombre Naruto no había hecho ningún esfuerzo por aprender, fue ignorada en su mayoría. Cuanto más se alejaba de la pelea de los dos Jounin, más delgada se volvía la niebla, hasta que parecía casi lo que podría esperarse a esta hora temprana de la mañana en una nación insular. La mejor visibilidad le permitió ver una vista curiosa, a saber, una gran cúpula áspera, construida a partir de numerosos paneles flotantes de lo que parecía ser vidrio, pero en una segunda inspección resultó ser hielo. Aku, Naruto sonrió y avanzó, solo para ver a los dos chicos luchando por sus vidas dentro de la extraña cúpula. Más de unas pocas emboncongeladas sobresalían de sus cuerpos, incluso más cubrían el suelo como el interior de una cueva de la tundra. Parecía el tipo de lucha frenética y de ritmo rápido que sirvió para hacer hervir la sangre de Naruto. Sin embargo, mientras corría hacia adelante, Aku debe haberlo notado justo afuera de su cúpula, cuando se acercó al par de espejos de hielo más cercanos se estrellaron, formando una especie de bloqueo. Cuando retrocedió, se separaron nuevamente, diferentes paneles se unieron cuando se acercó desde diferentes ángulos. Estaba a punto de intentar atravesarlo pero se detuvo, sus cadenas vibraron a solo unos centímetros del panel más cercano. Respiró profundamente antes de sonreír y retroceder, sus labios se estiraron en una sonrisa burlona. Entonces, ¿quieres acabar con los niños antes de enfrentarte a mí? Bien, puedo esperar si eso te hace más susceptible a pelear. El rubio se alejó, apareciendo de repente junto a Sakura y Tazuna y asustándolos cuando finalmente lo notaron. ¡Ah! Naruto-san, chilló la pelirroja sorprendida, sus ojos verdes se abrieron momentáneamente. Tazuna no parecía estar mucho mejor, temblando ligeramente ante la mera presencia de Naruto. El rubio no estaba siendo exactamente sutil con su chakra gracias a su adrenalina y estaba empezando a presionar el área como un peso palpable. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó vacilante la kunoichi, aunque Naruto usó el término a la ligera considerando que Nezumi era su estándar para las kunoichi en general. Espera, ¿cómo se ve?, gruñó Naruto, sus cadenas tamborileaban en el suelo rítmicamente como lo haría una persona normal con sus dedos. El patrón repetitivo de 4 tiempos resonó en la niebla como los tambores que se acercaban de una cohorte de samuráis. Estaba provocando que tanto Sakura como Tazuna lo miraran con nerviosismo, el último incluso más que el primero. Ah, Naruto-san, ¿no vas a ayudar a Sasuke-kun o a Sai? La última parte pareció haber sido añadida como una ocurrencia de Sakura, lo que hizo reír a Naruto. ¿Por qué debería hacerlo? No es mi pelea, ni siquiera es mi misión. Hasta que aparecieran los hermanos demonio, el rubio no estaba obligado a hacer nada. Técnicamente, quedarse sentado allí y no buscarlos era la verdadera violación de las reglas. Sin embargo, Sakura se quedó mirándolo boquiabierta, claramente dividida entre su miedo y sus ganas de gritarle. Fue una vista divertida, al menos para Naruto. Pero son nuestros camaradas. Todos somos shinobi de Konoha. Logró finalmente decir, con una voz admirablemente elevada a pesar de la pequeña dificultad. Toda esa fuerza pareció abandonarla cuando Naruto inclinó la cabeza hacia ella casi con negligencia, con una expresión indescifrable en sus rasgos. Tus camaradas, respondió Naruto con frialdad, con un matiz de algo más profundo en su tono que heló a Sakura hasta los huesos. Ni siquiera sabía de ellos antes de esta semana. ¿Crees que eso me hace sentir obligado a hacer algo? No era estrictamente cierto. Por supuesto, Naruto había logrado desenterrar recuerdos de cómo él y Sasuke realmente se conocieron por primera vez en la academia. Aunque realmente no contaba porque había sido un encuentro breve que terminó con Sasuke recibiendo una cadena en la pierna. Considerando la frecuencia con la que saludó a la gente así desde entonces, se le perdonaba que lo olvidara.
Pero, Sakura agitó los brazos inútilmente, intentando encontrar algo que decir. En la academia le habían enseñado que los cimientos sobre los que se construyó Konoha eran la voluntad del fuego, la confianza mutua en los compañeros y el poder del trabajo en equipo. Desafortunadamente, si eso quemaba a Naruto, entonces era poco más que una brasa que chisporroteaba lastimosamente. Si tanto te importa, ¿por qué estás aquí parado? Intervino Naruto de repente, sonriendo al ver que el Uchiha estaba siendo rociado con otra lluvia de senbon. Conocía esa sensación y no era agradable. Sakura balbuceó un momento antes de mirar a Tazuna con nerviosismo. Alguien debe proteger al cliente, dijo, o tal vez preguntó, su voz sonaba incierta bajo la mirada fría y fija de Naruto. ¿De qué? Ambos enemigos están comprometidos, unirse solo aceleraría su derrota, o probaría que el equipo nunca fue capaz de derrotarlos en primer lugar. De cualquier manera, el constructor de puentes sobreviviría o moriría, explicó Naruto con frialdad. Era un enfoque muy lógico que era muy Anbu, pero no menos cierto. Si Sasuke, Sai y Kakashi fallaban, ¿qué esperanza tenía Sakura de mantener a raya a sus enemigos? Si se unía y aún así perdían, entonces nunca habría ninguna posibilidad de éxito para empezar. Tazuna se sacudió repentinamente cuando una cadena salió del hombro de Naruto, empujándolo repentinamente en el pecho. Si ayuda, podría empujar al constructor de puentes por el borde de su puente, estaría mucho más seguro. El rubio miró hacia abajo por el costado de la enorme estructura de concreto, aunque un poco maltratado. El adolescente sabía que estaba siendo un poco duro con la chica, pero era demasiado divertido verla vacilar y titubear de esta manera. Nadie en Anbu era tan débil. Por lo que no se había divertido de esta manera en un tiempo. Si los Nin estaban en peligro real, Naruto intervendría. No necesitaba lidiar con el dolor de cabeza que vendría de permitir que Leaf Shinobi muriera en una misión en la que al menos estaba involucrado. Durante sus persecuciones, Aku nunca había optado por disparos mortales, solo incapacitación. Si eso era contra un Jounin como él, los Nin no tenían por qué preocuparse. Zabuza fue una historia diferente, pero ese fue un puente que cruzar más tarde. Ah, no lo hagas. Sakura agarró la cadena por instinto para mantenerla lejos de Tazuna, solo para hacer una mueca de dolor cuando sus bordes afilados se clavaron en su palma. Naruto amablemente quitó la cadena, observando cómo un miasma de emociones parpadeantes corría desenfrenada por las facciones de la pelirrosa. Parecía finalmente establecer algún tipo de determinación firme antes de vacilar cuando lo que sonaba como un millar de pájaros cantando al unísono estalló en el puente. Los ojos de todos se volvieron hacia la fuente sin excepción solo para ver que las nieblas alrededor de la pelea de Kakashi y Zabuza comenzaban a aclararse. Se encontraron con la extraña visión de Zabuza siendo inmovilizado por una jauría de perros bastante variados. Su cuerpo estaba magullado y acuchillado y no parecía estar en una buena forma. Kakashi no se veía mucho mejor, sin embargo, la fuente del ruido definitivamente era él, mientras preparaba un jutsu del que Naruto solo había oído hablar en susurros cuando era Anbu. Se agarró la muñeca con fuerza, una mirada de concentración en su rostro mientras la luz blanca en su forma más pura parecía condensarse alrededor de su mano afilada. Crepitaba y pulsaba, liberando arcos de electricidad que chamuscaban el aire y dejaban el hedor acre del ozono impregnando el puente. Todo lo que sucedió a continuación parecía tener lugar en una cámara lenta y agonizante para todos los involucrados, incluso aquellos que no tenían el Sharingan en sus cabezas. Kakashi se lanzó hacia adelante, con la mano detrás de él lista para atacar con el jutsu de perforación más poderoso jamás desarrollado en Konoha. Zabuza solo pudo luchar contra el agarre de hierro de las mandíbulas del perro que lo atrapaban, con los ojos muy abiertos mientras Kakashi se acercaba. El aire justo frente al espadachín brilló por un momento cuando un gran panel de hielo se formó de repente a partir del pesado vapor de agua en el aire. Esta vez, Zabuza abrió los ojos por una razón diferente cuando Aku emergió repentinamente del espejo como si estuviera saliendo de la superficie perfectamente quieta de un lago. Rai, comenzó Kakashi, con la mirada fija en él. Ya era demasiado tarde para detenerse, su impulso no le había dejado otra opción que seguir adelante. No podría haberse detenido ni aunque hubiera querido, no había tiempo suficiente para descargar la enorme cantidad de energía que tenía en la mano sin hacerse daño. Kiri.
terminó con un grito que de alguna manera logró trascender los ensordecedores chirridos de su propio jutsu. Sin embargo, en ese último momento, cuando Aku cerró los ojos detrás de su máscara de porcelana en resignación a su destino, algo repentinamente se envolvió alrededor de su cuello. Todo volvió a la velocidad normal cuando Aku fue sacado con fuerza del espejo de hielo. La sorpresa en su rostro era evidente detrás de la máscara y Kakashi hundió su mano hacia adelante. La espada relámpago atravesó el panel de hielo en forma de bloque, tan apresuradamente formado como estaba, y se incrustó justo en el pecho de Zabuza. Sin embargo, no le atravesó el corazón. El sacrificio de Aku al menos le dio tiempo para mover su cuerpo y terminar con un puño en su pulmón derecho. Todavía era una herida mortal, pero no una muerte instantánea. Esto le dio a Zabuza suficiente tiempo en la tierra de los vivos para levantar su enorme cuchilla por encima de su cabeza, y una sonrisa irregular se formó a través de sus dientes puntiagudos. Buena pelea, ataque. Antes de que pudiera hacer el movimiento descendente, su energía pareció agotarse. Sus ojos se pusieron vidriosos y la espada se le resbaló de las manos flácidas, cayendo inútilmente al suelo de cemento con un ruido ensordecedor. Se deslizó fuera de la mano ensangrentada de Kakashi con un chapoteo húmedo, desplomándose en el suelo mientras sus últimas respiraciones entrecortadas se le escapaban. Con cada inhalación estrangulada, más sangre goteaba de sus labios, y lentamente su cuerpo se sacudía cada vez menos. Aparte de eso, había un silencio casi absoluto en ese puente brumoso, al menos hasta que... Zabuza-sama. Un grito desgarrador resonó en el puente cuando Aku cayó de rodillas, con la máscara tirada a un lado para que las lágrimas que corrían por su rostro pudieran verse claramente. Agarró la cadena alrededor de su cuello, pero no pudo liberarse de ella, al menos hasta que Naruto repentinamente permitió que se desenrollara, lo que provocó que el falso ninja cazador se desplomara hacia adelante sin gracia. Rápidamente se arrastró hacia adelante, apenas logrando ponerse de pie antes de caer al lado de Zabuza, llorando y mirando frenéticamente por encima de su cuerpo. Sin embargo, fue inútil, los ojos de Zabuza estaban vidriosos y su corazón ya se había detenido, no había nada que alguien pudiera haber hecho por él. ¿Estás enojado? La voz de Naruto interrumpió de repente, con un brillo extraño en sus ojos mientras su rostro permanecía extrañamente e inquietantemente neutral. Kakashi miró hacia atrás desapasionadamente, habiendo estado caminando para ver cómo estaban sus dos estudiantes varones cuando el rubio había hablado. Vio que Naruto estaba hablando con Aku, mirando fijamente al chico intensamente incluso si el usuario de Zenbon de cabello oscuro no levantó la vista. ¿Quieres venganza? Su voz gritó de nuevo, solo que ahora estaba caminando hacia adelante, con los ojos entrecerrados mientras observaba los hombros temblorosos de Aku. El falso ninja cazador estaba destrozado por los sollozos, aunque parecían estar disminuyendo un poco a medida que Naruto se acercaba. Me han dicho que es como una llama dentro de tu pecho, continuó Naruto, con esa misma expresión inidentificable estampada en sus rasgos. Aparentemente, simplemente te quema, crece y crece y crece hasta que solo quieres dejarla salir y quemar todo con ella. Para entonces, Aku había dejado de temblar, las lágrimas solo caían por sus mejillas manchadas en lugar de brotar de sus ojos. Vamos, quémame con ella. Las cadenas emergieron de la espalda de Naruto, retorciéndose y temblando de anticipación mientras los labios del rubio comenzaban a contraerse. Yo. Comenzó Aku antes de quedarse en silencio, otro sollozo silencioso sacudió su cuerpo mientras apretaba los puños, la vista hizo que los ojos de Naruto brillaran en la brumosa luz de la mañana. Vamos, insistió Naruto, mientras las cadenas se movían y cortaban el hormigón indiscriminadamente, dejando grandes marcas en el puente. Vamos, lo intentó de nuevo cuando vio que las manos de Aku se cerraban y el usuario de hielo hizo un movimiento como si fuera a ponerse de pie. Vamos, vamos, vamos. Naruto prácticamente estaba gritando en ese momento, recibiendo miradas extrañas de los miembros conscientes restantes del equipo 7. No se dio cuenta, y no le habría importado si lo hubiera hecho. Aku se cansó de nuevo, el sonido salió ronco y ronco mientras una vez más intentaba ponerse de pie. Vamos. Tu maestro está muerto, asesinado por los shinobi de Konoha. Naruto no vio la mueca de dolor de Kakashi cuando dijo eso,
pero, de todos modos, no le habría importado. Vamos, quémame con eso. Quémame con ese odio. Déjame sentirlo, maldita sea. Para entonces, Aku había logrado ponerse de pie de alguna manera, aunque temblorosamente, con la cabeza inclinada hacia adelante, de modo que su cabello ahora desordenado le ensombrecía los ojos. Sin embargo, por un breve segundo, miró hacia arriba y Naruto vio el destello ardiente del odio escondido en esos orbes marrones normalmente suaves. Entonces, desapareció. El espíritu abandonó a Aku casi de la misma manera que la vida abandonó a Zabuza. Sus ojos se apagaron, perdiendo cualquier tipo de brillo en lo más mínimo y volvió a hundirse sobre sus rodillas, mirando hacia adelante con desánimo. No. Gritó Naruto molesto, su cadena giró de repente y golpeó a Aku en la mejilla, haciendo que el adolescente se desparramara por el puente. Cuando se detuvo, simplemente se quedó allí, inmóvil y sin responder. Todavía estaba consciente, pero parecía muerto para el mundo, solo miraba hacia adelante sin alma. No, no, no. Gritó Naruto de nuevo, su cadena giró para otro intento, solo para obtener esa respuesta. Lo había visto. Se detuvo en seco, Kakashi lo había interceptado y sostenía con fuerza la construcción brillante, el esfuerzo era obviamente duro para su maltrecho cuerpo. Naruto podría haberlo ignorado y haber continuado de todos modos, el hombre acababa de salir de una pelea extenuante y no habría sido un gran desafío. Sin embargo, miró otra vez la figura sin vida de Aku y simplemente permitió que la cadena se retrajera, escupiendo a un lado con irritación. Como sea, gruñó, frunciendo el ceño a la nada y a todo al mismo tiempo. Kakashi parecía contento de que el inestable Jinchuriki lo hubiera escuchado y no hubiera decidido descargar sus frustraciones en él o en su equipo. Afortunadamente, algo apareció para distraer al frustrado rubio en forma de un diminuto hombre de negocios y su horda de bandidos. Para cuando terminó de aliviar su estrés, cualquier bandido que no estuviera atrapado en la vorágine de cadenas doradas ensangrentadas se había retirado del puente o se había arrojado a las aguas circundantes solo para escapar de él. Cuando regresaron a la casa de Tazuna, con un abatido Aku a cuestas, Naruto no podía decir exactamente que ya no estaba enojado, pero maldita sea, si eso no ayudaba. Continuara.